Buenas noches. El día de hoy, en la clase de hoy vamos a ver base de datos. La base de datos son sistemas organizados que permiten almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. En el contexto de los negocios, la base de datos son fundamentales para soportar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia operativa y obtener una ventaja competitiva. Existen varios tipos de base de datos. Entre las más comunes se encuentran las bases de datos relacionales que organizan la información en tablas interconectadas, la base de datos SQL que son adecuados para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y la base de datos orientadas a objetos que almacenan datos en forma de objetos. Bueno, vemos que la definición de esto es que una base de datos no solo almacena información, sino que la convierte en un activo estratégico. Permite transformar datos en conocimiento útil para tomar decisiones. Algún ejemplo sería Amazon, una base de datos para analizar hábitos de compra y recomendar productos personalizados. Em, Algún dato interesante es que del 90% de los datos del mundo se generaron en los últimos 5 años. Esto resulta, mm, esto resulta la necesidad de sistemas eficientes de almacenamiento y gestión. Componentes de una base de datos. La base de datos están compuestas por varios componentes esenciales. En primer lugar, tenemos los datos que son la información almacenada en la base de datos, como registros de clientes, transacciones, inventario, entre otros. Datos, información almacenada en la base de datos. Esquema, estructura que define la organización de los datos. DMS es el sistema de gestión de base de datos, que es el software que facilita la creación, gestión y manipulación de base de datos. Los usuarios son las personas que interactúan con la base de datos, desde administradores hasta usuarios finales. Bueno, aquí los datos pueden ser estructurados como tablas o no estructurados como correos, imágenes o mensajes. En los esquemas, define las reglas, restricciones y relaciones entre los datos. Por ejemplo, qué campos son obligatorios o cómo se relaciona un cliente con sus pedidos. El DBMS, que son algunos ejemplos como Microsoft SQL Service, los usuarios se dividen entre tres niveles. Administradores, que es la configuran y protegen el sistema. Desarrolladores crean la base de datos y las consultas. Los usuarios finales utilizan aplicaciones que acceden a los datos, por ejemplo, un sistema de ventas o facturación. Modelos de base de datos. El modelo relaciona organización de datos en tablas con relación definidas entre ellas. Modelos NoSQL incluye base de datos documentales de clave valor, de grafos, columnas anchas. Los modelos orientados a objetos almacena datos en forma de objetos, similar a la programación orientada a objetos. Modelo jerárquico y de red son la estructura más antiguas con datos organizados
jerarquías o redes. Bueno, como vemos, pues existen diferentes modelos de base de datos, cada uno adecuado para distintos tipos de aplicaciones y necesidades de datos. El modelo relacional, pues es el más común, este, organizado los datos en tablas con relaciones definidas entre ellas, lo que facilita la consulta y manipulación de datos utilizados. El modelo SQL es ideal para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y viene en varias formas, incluyendo base de datos documentales, de clave valor, de grafos y de columnas anchas, cada una optimizada para diferentes tipos de datos y patrones de acceso. El modelo orientado a objetos almacenes de datos en forma de objetos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que se utilizan programaciones orientadas a objetos. Finalmente, los modelos jerárquicos y de red son estructuras más antiguas que organizan los datos en jerarquías o redes, y aunque son menos comunes hoy en día, aún se utilizan en ciertas aplicaciones específicas. Diseño de base de datos. El diseño de base de datos es una etapa crucial que implica organizar los datos de manera eficiente y lógica. La normalización es un proceso que utilizan para estructurar los datos de modo que se minimicen las redundancias y se mejore la integridad de datos. Los diagramas de entidad relación son herramientas visuales que ayudan a diseñar la estructura de la base de datos, identificando entidades, atributos y las relaciones entre ellas. La integridad de los datos es otro pacto fundamental, asegurando que los datos sean precisos, consistentes y confiables a lo largo del tiempo. Además, la optimización del rendimiento es crucial para mejorar la eficiencia en la consulta y manipulación de datos, utilizando técnicas como la indexación, la partición de tablas y la optimización de consultas. Un buen diseño de base de datos no solo mejora el rendimiento, sino que también facilita el mantenimiento y la escalabilidad a medida de que crecen las necesidades de la empresa. Como vemos, la normalización es el proceso de organizar los datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad. El diagrama de entidad-relación, que es ER, son las herramientas visuales para diseñar la estructura de la base de datos. Integridad de datos, asegurar que los datos sean precisos y consistentes. Optimización de rendimiento son las estrategias para mejorar la eficiencia en la consulta y manipulación de datos. SQL y lenguaje de consultas. El SQL es la Structured Query Language, lenguaje estándar para interactuar con base de datos relacionales. De consultas básicas, select, insert, update y delete. Consultas avanzadas, funciones agregadas, lenguaje de consultas, herramientas específicas para base de datos. El Security Query Language es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Permite realizar diversas operaciones desde la consulta de datos hasta la inserción, actualización y eliminación de registros. La consulta básica incluye comandos como select para recuperar datos, insert para añadir nuevos registros, update para modificar datos existentes y delete para eliminar registros. Las consultas avanzadas permiten operaciones más complejas como WOIN
para combinar datos de varias tablas, subconsultas para realizar consultas dentro de otras consultas y funciones agregadas como sum, add y count para realizar cálculos sobre los datos. En el caso de base de datos, existen lenguajes de consulta específicas adaptados a las características, no cada tipo de base de datos, como MongoDB, Query Language para base de datos documentales y Gremlin para base de datos de grafos. Conocer y dominar este lenguaje de consultas es esencial para aprovechar al máximo las capacidades de la base de datos. Bueno, el SQL y el lenguaje de consultas. Bueno, es el que mencionábamos hace un momento, que son las consultas básicas, las consultas avanzadas, el lenguaje de consultas y el lenguaje estándar para interactuar con base de datos relacionadas. Administración de base de datos. Roles, responsabilidades de DBA, administrador de base de datos, gestión, mantenimiento y seguridad. El backup y recuperación son las estrategias para proteger y recuperar datos. Seguridad de base de datos es la medida para proteger los datos contra accesos no autorizados y amenazas. Monitorización y optimización son las herramientas y técnicas para supervisar el rendimiento y optimizar la base de datos. La administración de la base de datos es una función crítica que implica una serie de responsabilidades clave. Los administradores de base de datos son responsables de la gestión, el almacenamiento y la seguridad de la base de datos. Esto incluye realizar copias de seguridad em, regulares y desarrollar estrategias de recuperación para proteger los datos contra pérdida accidentales o fallas del sistema. La seguridad de la base de datos es otro aspecto vital que implica implementar medidas para proteger los datos contra accesos no autorizados, amenazas y ataques cibernéticos. Además, los administradores de base de datos deben monitorear constantemente el rendimiento de las bases de datos utilizando herramientas y técnicas para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento. Una administración efectiva de base de datos no solo garantiza la integridad y seguridad de los datos, sino que también asegura que las bases de datos funcionan de manera eficiente y confiable, apoyando las operaciones y decisiones empresariales. Administración de datos. La administración de base de datos es una función crítica que implica una serie de responsabilidades clave. Los administradores de base de datos son responsables de la gestión de mantenimiento y la seguridad de la base de datos, como lo mencionábamos hace un momento. Tendencias actuales en la base de datos. El Big Data, que es el manejo y el análisis de grandes volúmenes de datos. El Cold Databases es el almacenamiento y gestión de bases de datos en la nube, bases de datos distribuidas, bases de datos repartidas en múltiples ubicaciones físicas. Y las tecnologías emergentes, que es la inteligencia artificial, machine learning y blockchain, que en base de datos. Bueno, en el campo de la base de datos está en constante evolución y es importante estar al tanto en las tendencias actuales. El Big Data se refiere al manejo y el análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados eficazmente con tecnologías tradicionales.
Las bases de datos en la nube están ganando popularidad, ofreciendo flexibilidad, estabilidad y costos reducidos al almacenar y gestionar datos en la nube. La base de datos distribuidas se reparten en múltiples ubicaciones físicas, mejorando la disponibilidad y la resiliencia. Además, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning y el blockchain están comenzando a integrarse en la base de datos eficiente, ofreciendo nuevas capacidades para el análisis de datos, la seguridad y la automatización. Estas tendencias están transformando la manera en que las empresas gestionan y utilizan los datos, ofreciendo nuevas oportunidades de desafío. Bueno, como vimos, la base de datos son sistemas organizados que permiten almacenar, gestionar y recuperar información de manera rápida y eficiente. En el mundo de los negocios se han vuelto indispensables porque ayudan a tomar decisiones, mejorar procesos y hasta obtener ventajas, competitivas. Por ejemplo, una empresa puede usar una base de datos para conocer cuántos productos ha vendido, qué clientes compran más o qué artículos se están agotando, así pueden actuar con rapidez y precisión. Como lo mencionábamos, están los cuatro elementos principales de la base de datos, que es el dato, esquema, el sistema de gestión de base de datos y el usuario. Estos elementos trabajan juntos para mantener la información organizada, accesible y también segura. Y como vimos, los modelos de base de datos, estos existen distintos modelos según cómo se organiza la información, ¿ok? El modelo de relación, pues es el más usado. La información se guarda en tablas que se relacionan entre sí, como se mencionaba. Por ejemplo, una tabla de clientes y otra de pedidos conectadas por el ID del cliente, ¿sí? El modelo SQL es el ideal para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados como los que generan las redes sociales. Incluye base de datos de documentos, de clave valor o de grafos. Los modelos orientados a objetos son los que guardan los datos como objetos, similar a los lenguajes de programación. Los modelos jerárquicos y de red son más antiguos, que estos se usaban principalmente en bancos y telecomunicaciones. En el diseño de base de datos, antes de crear una base es necesario diseñarla correctamente. Esto implica varios pasos importantes. Normalización, que es el proceso de organizar los datos para evitar repeticiones o errores. Por ejemplo, en lugar de registrar varias veces la información de un cliente, se almacena en una sola vez y se relaciona con sus compras. El diagrama de entidad-relación son representaciones gráficas que muestran las entidades como clientes, productos, ventas y cómo se relacionan. La integridad de datos garantiza que los datos sean correctos y coherentes. Por ejemplo, no se debe registrar una venta si el producto no existe. La optimización de rendimientos, se utiliza en técnicas para que las consultas sean más rápidas y eficientes, sobre todo cuando la base de datos es muy, pero muy grande. En cuanto al lenguaje de consultas, para interactuar con una base de datos se usa un lenguaje especial llamado el que mencionábamos hace un momento, llamado Scrued Query Language, que él se puede hacer distintas operaciones, que son las que mencionábamos hace un momento. Los comandos que tiene, muestra los nombres de los clientes junto con sus ventas totales. Además, existen consultas avanzadas como los GOIN que combinan tablas o las subconsultas que permiten obtener información más específica.
En la base de datos SQL, el lenguaje varía dependiendo del tipo de sistema, pero su función es, es la misma, acceder y manipular la información. La administración de base de datos. Aquí entra en juego el administrador de base de datos, una figura clave, sus funciones que incluyen gestión y mantenimiento, seguridad, eh, copias de seguridad, recuperación de datos, optimización. Gracias a esta labor, la base de datos se mantienen seguras, estables y disponibles en todo momento. Bueno, y como ahorita estamos viendo, las tendencias actuales de la base de datos, en el mundo la información evoluciona constantemente y con él la base de datos también. Algunas tendencias más importantes son el Big Data, que es que vimos, que este es el manejo de enormes cantidades de información generadas en tiempo real, por ejemplo, redes sociales o sensores. El de base de datos en la nube, este permite acceder desde cualquier lugar y escalar fácilmente los recursos, por ejemplo, Amazon RDS, Google Cloud, Azure Database, entre otros. La base de datos distribuidas guardan la información en distintos servidores, mejorando la velocidad y disponibilidad. La inteligencia artificial y machine learning, analizan los datos para predecir comportamientos o detectar fraudes. El blockchain ofrece base de datos descentralizados y seguros, ideales para criptomonedas y contratos digitales. En cuanto a las aplicaciones prácticas en los negocios, la base de datos están presentes en casi todos los sectores. E-commerce, finanzas, marketing, logística. En e-commerce, el control de inventario, seguimiento de pedidos y el análisis de clientes. En finanzas es la evaluación de riesgos, análisis de inversiones y detección de fraudes. En marketing es la segmentación de clientes, campañas personalizadas y el análisis de resultados. Logística es el seguimiento de envíos, rutas de transporte y control de inventarios. Cada una de estas aplicaciones ayuda a mejorar la productividad y reducir costos. Además, permitir decisiones basadas en datos reales. En conclusión, la base de datos tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en el mundo de los negocios. En el sector del e-commerce, la base de datos son esenciales para gestionar inventarios, transacciones y datos de clientes, proporcionando una visión integral de las operaciones y permitiendo una gestión eficiente de los recursos. En el sector financiero, la base de datos son utilizadas para análisis de riesgo, la detección de fraudes y la gestión de inversiones, ofreciendo las herramientas avanzadas para el análisis de grandes volúmenes de datos financieros. El marketing, la base de datos permite la segmentación de clientes, el análisis de comportamiento, la implementación de campañas personalizadas, mejorando la efectividad de las estrategias de marketing. Finalmente, en logística y cadena de suministros, la base de datos son fundamentales para la optimización de ruta, el segmento de envíos y la gestión de inventarios, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos. Estos ejemplos demuestran cómo la base de datos puede ser una herramienta poderosa para mejorar diversos aspectos de las operaciones empresariales. En resumen, pues vemos que la base de datos son el corazón de los sistemas de información modernos. Gracias a ellas, las empresas pueden almacenar, organizar, analizar y proteger datos de forma eficiente. Son esenciales para cualquier organización que quiera adaptarse a la era digital, optimizar sus operaciones y aprovechar al máximo el valor de la información. En un mundo donde los datos son poder,
Saber diseñar, administrar y usar base de datos correctamente es una herramienta fundamental tanto en los negocios como en la tecnología. Y por último, la base de datos, pues, son una herramienta esencial en el mundo actual, este, ya que permite almacenar, organizar y utilizar la información de forma eficiente y pues segura. Gracias a ella, las empresas pueden tomar decisiones más acertadas, mejorar sus procesos y responder rápidamente a las necesidades del mercado. A lo largo de esta clase vimos que existen diferentes tipos de base de datos, como las relacionales, orientadas a objetos y distribuidas, cada una con ventajas según el tipo de información que se maneja. También aprendimos sobre el papel del administrador de base de datos, quien garantiza el buen funcionamiento, la seguridad y el respaldo de los datos. Hoy en día, la base de datos no solo son parte de los sistemas empresariales, sino que también están presentes en nuestras vidas diarias, en las redes sociales, las plataformas de streaming, las tiendas en línea y casi cualquier aplicación que usemos. Por eso podemos decir que los datos son el recurso más valioso de la era digital y saber gestionar correctamente es una habilidad clave tanto para los negocios como para la tecnología. Pues en resumen, una base de datos bien diseñada y administrada significa información confiable, decisiones inteligentes y éxito empresarial. Y pues es importante reconocer que la base de datos es una herramienta más importante en el mundo moderno, tanto en los negocios como en la vida diaria. Hoy en día prácticamente todo lo que hacemos genera datos. Cuando realizamos una compra en línea, usamos redes sociales o simplemente abrimos una aplicación en el teléfono. Toda esa información se almacena y se gestiona dentro de una base de datos. Las empresas dependen de estos sistemas para organizar la información, analizar y tomar decisiones inteligentes. Una base de datos bien diseñada permite conocer, por ejemplo, cuáles son con mayor frecuencia o en qué áreas se pueden mejorar los procesos. Esto hace posible que las organizaciones trabajen con mayor eficiencia, reduzcan costos y sean más competitivas. Durante la clase vimos que, como se lo mencionaba, pues vimos pues diferentes tipos de base de datos. También vimos que la base de datos sigue evolucionando con la tecnología. Hoy se integran con la inteligencia artificial, la computación en la nube, lo que permite analizar millones de registros en segundos y descubrir patrones o tendencias que antes eran imposibles de detectar. Todo esto demuestra que el manejo de base de datos no es solo una habilidad técnica, sino que pues también una herramienta estratégica para el éxito. En pocas palabras, podemos decir que una base de datos bien gestionada representa información confiable, decisiones más inteligentes y mejores resultados. Por eso aprender a diseñar, administrar y pues utilizar base de datos es algo fundamental para cualquier persona que quiera desarrollarse profesionalmente en el ámbito de los negocios o la tecnología. Bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Por ahí ya debe de estar habilitada la actividad de la semana. Igual si tienen alguna duda, pueden preguntar. Y para que sea como resuelta rápidamente y que no tengan como algún tema en realizar la actividad. Este, Espero tengan un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente clase.